Buenos días, hermanos, ¿cómo están ustedes? Me alegra otra vez en este día del Señor estar aquí listos para estudiar la palabra de Dios en este día tan importante en el cual glorificamos al Señor. Y hermanos, seguimos estudiando y con la ayuda del Espíritu Santo mirando la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y estamos hoy en el capítulo 4 a partir del versículo 7 hasta el 12. Tenemos en el mundo una tarea gloriosa: ser luz. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el mundo está en tinieblas. Con esto quiere decir es que el mundo no tiene el conocimiento de Dios. Está en la ignorancia, está en el pecado. Nosotros tenemos un ministerio de vida o muerte. Ya el apóstol Pablo lo dijo en la carta anterior cuando dijo que para los que se pierden nosotros somos un olor de muerte para muerte, pero en los que se salvan somos olor de vida para vida. Somos una fragancia de Dios. Tenemos el poder de Dios. Lo tenemos desde el momento en que recibimos el regalo del Espíritu Santo. Tenemos acceso a nuestro Padre Celestial. Pero un momento, todos esos privilegios que el Señor nos ha dado no son para jactarnos como si nosotros los hubiéramos conseguido por nuestra propia fuerza. Son dones de Dios para su servicio. Hay un falso profeta en los Estados Unidos llamado Kenneth Copeland. Este falso profeta en televisión oró a Dios para que Dios enviara una ola de calor que matara el COVID. Este falso profeta decía que el COVID odia el calor, odia la humedad, odia el agua y simplemente con el calor se muere. Así que oró al Señor diciendo: viento, fuerte viento del sur todopoderoso, calor, quema esto en el nombre de Jesús. Satanás, dobla tus rodillas, caiga COVID-19. Yo soplo el viento de Dios sobre ti. Estás destruido para siempre y nunca volverás. Gracias, Señor Dios. Haz que suceda. ¿Y qué pasó? Pasó todo lo contrario. Dios envió fue una tormenta de nieve y tornados para burlarse una vez más de este profeta de Baal. De manera que los falsos pastores y los falsos apóstoles modernos se creen con más poder que los apóstoles del Nuevo Testamento. Se creen una especie de superhéroes. Y esto contrasta con la sencillez que caracterizaba al apóstol Pablo. De manera que en nuestro pasaje de hoy, el apóstol llama al ministerio cristiano un tesoro. El apóstol dice que tenemos este tesoro del ministerio, de poder servir a Dios en vasos de barro. En la antigüedad se usaban los vasos de barro cocido para muchos usos. Y parece que un uso también era que esos vasos de barro servían de alcancía para guardar las monedas de oro. Pero ¿qué caracteriza un vaso de barro? A un vaso de barro lo caracteriza su fragilidad. Se cae y se rompe fácilmente porque es de barro. Es ordinario. Y todo esto para comparar y decir que así es la fragilidad
de nosotros los seres humanos pecadores. Somos vasos de barro, parecidos. Pero qué maravilla, porque Cristo está en nosotros. Algunos filósofos griegos de la antigüedad decían que era imposible que lo humano pudiera contener a lo divino. Y por eso muchos negaron la encarnación de Cristo. Sin embargo, esta es la maravilla de la gracia de Dios, que el Espíritu Santo ha venido a morar con nosotros, no obstante nuestro pecado. Somos templos del Espíritu Santo, aunque somos humanos frágiles. Así que en nuestro pasaje el apóstol aquí en el versículo 7 inicia diciendo algunas cosas importantes para nosotros. Lo primero es que somos vasos de barro con un tesoro. Dice el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y el tesoro es el ministerio cristiano. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y esto significa que lo poco que podamos hacer en este mundo se debe a la gracia de Dios con nosotros. Dios no entregó este evangelio a los ángeles, sino que lo entregó a nosotros, pecadores, hombres de barro. El mejor predicador del mundo, el mejor maestro, no puede convertir a ningún pecador, porque esto es obra exclusivamente de Dios. Solo Dios puede cambiar los corazones de los hombres. Y esto es una maravilla, que Dios nos use a nosotros a pesar de nuestras imperfecciones. La idea de Pablo, entonces, es que nosotros somos totalmente insuficientes por nosotros mismos para llevar la obra de Dios adelante. El mismo apóstol Pablo no hubiera podido lograr nada de lo que hizo en sus propias fuerzas. A mí me evangelizó un hombre que era iletrado, de poco conocimiento, pero fue un hombre que fue un instrumento en la mano de Dios para llamar a otras personas a la salvación. Pablo hizo una pregunta a la iglesia en la carta anterior, que esto ya lo estudiamos. En 1 Corintios 1:26, hablando de este tema, el apóstol le dice a la iglesia que analice y responda algunas preguntas. La primera es, pues miren hermanos, vuestra vocación o vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Eso le está diciendo a la iglesia. Y en otras palabras, ¿qué está diciendo? Que Dios utiliza a veces no a los sabios de este mundo, sino a los hombres que no tenían gran educación, ni elocuencia, ni riquezas, ni fama o poder. Y la realidad es que la mayoría de los cristianos, social y culturalmente, en este momento del nacimiento de la iglesia, estaban abajo en la escala social. Por supuesto que habían algunos ricos, pero era uno entre 100. Y sigue diciendo el apóstol aquí a los hermanos, le dice, dense cuenta que ustedes no son muy sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y en el original griego, cuando habla de los necios, es más fuerte, porque puede estar diciendo, dense cuenta que Dios ha escogido es lo tonto, lo estúpido,
para avergonzar a los sabios. Porque nosotros tenemos la verdad y los que se creen sabios tienen la mentira. Sin embargo, cuando una persona de estas que se cree pulcra, sabia, docta, cree por la gracia de Dios y se convierte a Cristo, se da cuenta que estaba en un error y que él era en verdad un necio. Y sigue diciendo el apóstol aquí, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Lo vil, aquellos que no pueden jactarse de su nacimiento y de su familia, no tienen títulos honoríficos que los engrandecen, ni propiedades ni posesiones. Y nosotros vemos esta realidad en nuestro propio país. Por ejemplo, no sé de nadie que perteneciendo a las familias adineradas y elitistas de este país se hayan convertido a Cristo. Son iguales a los fariseos. El Señor dijo en Juan capítulo 12, versículo 42, Juan 12, versículo 42, lo siguiente. Juan 12, 42. ¿Cuál era la situación cuando el Señor predicó el Evangelio? Dijo, con todo eso aún de los gobernantes muchos creyeron en Él. Hubo gobernantes que creyeron en Jesús. Pero, dice, a causa de los fariseos, o sea, de la religión tradicional, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿No? Esto es. Y por eso entonces aquí dice que Dios escogió fue lo débil y también lo vil. La gente pudiente no es lo más importante para Dios. Dios no escoge a las personas que brillan por su erudición o por su posición económica y social. A veces escoges lo débil, lo vil, lo menospreciado. Y es por eso que también Santiago en el capítulo 2, versículo 5, dice algo sobre este particular, ¿no? Santiago 2, versículo 5. Dice él lo siguiente, dice, hermanos míos, amados oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Es una pregunta. Así las cosas, es un privilegio que Dios, siendo nosotros nada, siendo vaso de barro, nos haya encomendado un tesoro. Es un gran privilegio. De manera que nosotros debemos entender esto con mucha claridad, porque la imperfección está en nosotros. Somos vaso de barro. En cambio, la excelencia está en Dios. Es Dios el que hace grandes cosas con nosotros, pero se debe a que Él es el Dios de gracia, no porque en nosotros hay algún poder especial. Sin el tesoro no valemos nada. Jesús fue claro cuando dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿No? Y es por eso también que en la carta anterior, en Primera de Corintios, en el capítulo 15, finalmente el apóstol dice algo importante. Primera de Corintios 15, 10. Él dijo, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
Y todo esto es para decir que la obra evangelizadora está más allá de la fuerza humana y que Dios escoge instrumentos débiles para que se vea por todas partes que no es por el poder humano, sino por el poder de Dios que hace todas las cosas. Ahora, si nosotros seguimos en nuestro pasaje de hoy, en 2 de Corintios, donde estamos en el capítulo 4, en el versículo 7, entonces ya Pablo ha dicho todas estas cosas, pero él sigue diciendo, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y luego el planteamiento es que somos vasos de barro en un mundo caído, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Dice aquí, estamos atribulados en todo. El apóstol Pablo y todos los pastores en el nacimiento de la iglesia estuvieron bajo mucha presión, pero no se dejaron aplastar por las circunstancias. Más adelante Pablo dirá en el capítulo 7, versículo 5, dirá, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, ¿no? De manera que él estuvo en situaciones que se sintió acorralado, casi asfixiado. Sin embargo, la angustia no lo incapacitó, porque nuestro Dios lo ayudó, según dice aquí el versículo 8. Sigue diciendo, hemos estado angustiados, hemos estado en apuros, mas no desesperados. El apóstol estuvo perplejo acerca de muchas cosas que no entendía. Como cuando uno se siente perdido, con dudas, sin saber qué hacer, ni qué decir, ni qué camino tomar. Se siente uno sin recursos, pero es en esos momentos en que el Señor nos libra de la desesperación. Dios interviene con su gracia y nos ayuda en nuestras angustias. En la primera carta, en el capítulo 10, el apóstol Pablo dijo algo en el versículo 13, y ya lo vimos. Él dijo, no os ha sobrevenido, y esto es para todos nosotros, ninguna tentación o ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Él estuvo en situaciones difíciles, pero Dios finalmente nos abre una puerta para que nunca estemos tan desesperados como para sentirnos perdidos y confundidos. Y sigue diciendo aquí el apóstol en este versículo, ahora en el versículo 9, hemos sido perseguidos, mas no desamparados, no dejados a la deriva. Y hay un registro en Hechos 9:23 sobre esto mismo. Siendo Pablo perseguido en Damasco, dice aquí en Hechos 9:23, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por el muro, descolgándole en una canasta, un canasto grande. Tuvieron que deslizarlo fuera
de la ciudad por el muro para que no fuera asesinado. Y también dice aquí el apóstol en el versículo 9, hemos sido derribados pero no destruidos. Otro registro de esto lo tenemos en Hechos capítulo 14, en el versículo 19. ¿No? Entonces dice aquí que estaba Pablo predicando en una ciudad, pero dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y abajo en el versículo 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por eso decía Pablo, hemos sido derribados, pero no destruidos. ¿Qué tenía este hombre que no obstante todos estos sufrimientos seguía predicando el evangelio? Dios estaba con él. La gracia de Dios lo sostenía. Tal vez si nos hubiera tocado a nosotros una 10ª parte de lo que vivió él, probablemente hubiéramos abandonado el camino. Y aquí hay una nota agridulce, porque aunque tenemos un tesoro, es un tesoro que el mundo no aprecia. Escribiendo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 10, dice el apóstol a Timoteo, un joven pastor, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. A veces uno se queda pensando, si tal vez uno hubiera podido ser una persona más importante a los ojos del mundo, más rica, porque ciertos factores culturales, sociales o económicos hacen que alguien pueda pensar que realmente no es nadie. Pero si somos cristianos, sabemos que aunque a los ojos del mundo no seamos nada, sin embargo, lo cierto es que ante Dios somos valiosos. Y más si le servimos en algún ministerio, aunque somos vasos de barro, frágiles, baratos, ordinarios, poco estimados, la verdad es que en Cristo nosotros somos valiosos. Él nos hace valiosos, preciosos. Y un tercer aspecto que menciona aquí nuestro pasaje de hoy, en 2 Corintios 4, es que nosotros somos vasos de barro sumamente frágiles, expuestos al quebranto. Aquí en el versículo 10 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, sigue diciendo el apóstol, después de decir, hemos sido perseguidos, no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En este mundo tenemos que enfrentar duelos, experimentar decaimiento, desaliento, falta de fuerza. Y en el caso del apóstol Pablo, por predicar el evangelio, y en muchos que han sufrido persecuciones y quebrantos. Y más adelante el apóstol Pablo dirá en
aquí en esta misma carta, en 6:8, dirá: por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. ¿Verdad? Y él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decía también: para mí el morir es Cristo y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Me podrán matar, decía, pero seguiré viviendo. Me podrán hacer sufrir, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos vasos de barro sumamente frágiles, expuestos al quebranto y expuestos a la muerte por Jesús. Como dice el versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Él, escribiendo a los Gálatas, les dijo en alguna ocasión: yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Todas sus cicatrices en su cuerpo, consecuencia de sus torturas, eran un testimonio de cómo Jesús lo fortalecía. ¿Y todo eso para qué? Para que otros vivieran. Según el versículo 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. En otras palabras, es como si dijera: soy un sentenciado a muerte por todas las persecuciones, pero aún si muriera, sé que otros vivirán, porque escuchando el Evangelio irán a Cristo para ser salvos y obtendrán la vida eterna. Si mi muerte contribuye para que otros sean salvos, bienvenida sea. Y encontramos un testimonio muy similar en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Decía él lo siguiente: por tanto, decía Pablo, todo lo soporto por amor de los escogidos, por amor de la iglesia, para que ellos también obtengan salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces decía: todo lo soporto. No porque Pablo fuera un masoquista. Un masoquista es aquel que siente placer siendo maltratado. Pablo no era un masoquista, ni pensaba que iba a ganar méritos ante Dios por su sufrimiento, sino que era en verdad por la causa del Señor, por el amor a su Salvador y por amor a nosotros, la iglesia. Así las cosas, ¿tenemos un ministerio o servicio en la iglesia? ¿Tiene usted un ministerio o un servicio en la iglesia? Dele gracias al Señor porque tiene un tesoro. Tiene algo valioso. ¿Qué puede ser más precioso que servir en el reino de Dios? Ahora, esto es una maravilla de la gracia de Dios. Que nosotros, siendo indignos pecadores, el Señor nos tenga en cuenta en su servicio. Que siendo vasos de barro, Dios nos tenga en cuenta para propósitos tan honrosos. Si el Señor nos ha llamado a cualquier ministerio o servicio en la iglesia, no tiene que ser necesariamente pastor. Estemos seguros de que el Señor nos dará los recursos para desempeñarnos de la mejor manera posible, aún en medio de las aflicciones que el ministerio conlleva en este mundo. Ahora, usando otra metáfora,
el apóstol escribió a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 20. Le escribía a Pablo: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En una casa grande hay toda clase de utensilios, ollas nuevas y viejas, tiestos, etc. Igual sucede en la iglesia. Esta es la gran casa de Dios. Si hemos de servir al Señor, debemos, como dijo aquí el versículo 21, limpiarnos del pecado. Para ser útil al Señor debemos rogar que nos limpie de la suciedad del pecado. Una persona que vive una vida desordenada, pecando contra el Señor, desagradando a Dios, transgrediendo sus mandamientos, no puede ser un vaso honroso al servicio de Cristo y de la iglesia. Así que tenemos primero que adorar a Dios por sus ricos dones y luego presentarnos ante Dios para decirle: Señor, no soy un superhéroe, soy frágil, quebradizo, soy un vaso de barro, pero aquí estoy, Señor, a tu servicio. Úsame de acuerdo a tu voluntad. ¿Usted está listo para esto? Para que Dios deposite en usted este tesoro de ser un portador del Evangelio. ¿Está listo para esto? Vamos, hermanos, a orar, pero antes vamos a cantar un precioso himno para que meditemos en él. Salvación, el único
bien, hermanos, ahora que hemos reflexionado en este bello himno, vamos a orar. Querido Padre Celestial, te honramos en esta hora. Glorificamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre, porque tu gracia ha sido inefable, suficiente, abundante sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, por el don del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por habernos sacado de las tinieblas a la luz. Y gracias, Señor, por darnos un servicio, un ministerio para servirte en este mundo y en la iglesia, la cual es tu cuerpo. Amado Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor, en nuestra fragilidad. Padre, nosotros te ofrecemos nuestras vidas y reconocemos que nada es más importante en este mundo que tú y que lo que tú nos has dado. Pero también tenemos la responsabilidad de llevar este mensaje de luz a un mundo que perece. Ayúdanos a cumplir, Padre, con esto. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén.